Hola a todos. Hoy en este nuevo Café con CEMEM tenemos la suerte de contar con una grandísima persona, Delcy Lagones, abogada internacional, nacida en Perú, ahora mismo residente en Australia y en otros países cercanos en Asia. Delcy, la verdad que en el ámbito de la mediación lo ha sido todo, ¿no? Ha montado su propia boutique de mediación en Australia, pero al mismo tiempo ha sido una de las redactoras de la Convención de Singapur y actualmente miembro electo por Banco Mundial dentro de esa lista de únicamente 10 nombres para ser mediadores en las controversias Estado-inversor. Buenos días, Delcy, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, es un placer tenerte entre nosotros. Vamos a tener una pequeña conversación donde me gustaría empezar conociendo, ¿no?, cómo nace en Delcy Lagones este amor por la cultura del acuerdo, por la cultura de la mediación. ¿Cómo se produce? ¿Qué te lleva a realmente a querer dedicarte a esto? Bueno, en primer lugar, gracias, Marlene, por la invitación. Es siempre un placer inmenso venir a España, a Madrid, para compartir un poco las experiencias que tenemos en el ámbito de la mediación. Gracias por la presentación. En realidad, la mediación llega a mí casi como por accidente, ¿no? Yo creo en 1994, cuando me capacité como mediadora, ningún abogado podría escoger la mediación como una especialidad. Nadie lo entendía, además. Entonces, yo vivía en Australia y acababa de tener un bebé, mi primer hijo. Tengo 2 hijos. Entonces, como entenderás, la mamá sobrecede un poco a la abogada. Y me ofrecieron un trabajo muy interesante en una firma muy grande en Australia para trabajar en el ámbito de resolución de controversias comerciales. Pero en esa época uno no podía trabajar 2 horas o 3 horas o trabajo compartido, tenía que ser full time. Y yo no quería dejar a mi bebé con otra persona, entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en el periódico salió un aviso para capacitación de mediación. Y yo dije, bueno, eso me parece interesante. Y es así como llego a la mediación, ¿no? Sí, casi nuevamente como por accidente. Pero, un accidente que ha salido muy bien, porque has recorrido todos los peldaños, o sea, te llega a haber tocado otro anuncio y no me puedo imaginar lo que hubiera pasado. Pero la vida es así, ¿no? La vida, a veces uno no planifica todo completamente, sino te llegan las cosas, las situaciones y uno decide apostar por eso, ¿no? Entonces, yo aposté en 1994 y aquí estamos, en 2024. Y de ahí, de esa apuesta inicial, ¿qué es lo que llega, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lleva a conseguir, por ejemplo, ser una de las 5, creo que fueron solo personas designadas para redactar nada más y nada menos que la Convención de Singapur, ¿no? En materia de mediación, la convención más importante en el mundo. Como se dice, en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Law Asia, que es la organización que integra todos los colegios de abogados de Asia, me nombra como cabeza de delegación para representarlos en las negociaciones en Nueva York y en Viena para la Convención de Mediación, que en ese momento todavía no se llamaba Convención de Singapur, sino simplemente Convención de Mediación. Y bueno, fueron 3 años de un aprendizaje de cómo negociar convenios internacionales, que en realidad no se hacen en el lugar en la sede principal, sino cuando uno está tomando un café, cuando uno está haciendo una cena con los colegas. Y eso, yo creo que lo que me ayudó fue la experiencia que tenía ya como mediadora. En ese momento, la mayoría de las delegaciones tenían representantes que eran árbitros o tal vez diplomáticos de carrera, que no tenían mucho conocimiento de lo que era mediación. Entonces fue también un proceso de compartir experiencias y conceptos con ellos. Y luego me llamaban, me decían, pues tienes 10 minutos para tomarnos un café, porque querían saber cuál es la diferencia entre conciliación y mediación y arbitraje. Claro. Que en ese nivel uno podría asumir que todos tienen el conocimiento de qué son estos procesos diferentes, pero no es así. No era así, ¿no?
Y esa convención fue un éxito porque fue la convención que más países inicialmente, ¿no?, firmaron, de las convenciones que, de las que yo conozco, ¿no?, que han surgido recientemente. Que fueron 57, ¿no?, me parece, firmantes. Bueno, ahora son 57 firmantes y 14 ratificantes. Entonces, cuando hablamos de firma y ratificación, yo siempre digo a mis alumnos, es como cuando un chico te propone matrimonio, te da el anillo, ese es firmar. La ratificación es cuando el matrimonio sucede. Entonces, ahora tenemos muchos que están comprometidos, pero todavía no se han casado, ¿no? Entonces, es importante que los países firmantes ahora ratifiquen la convención, porque es ahí cuando, de acuerdo al derecho internacional, se puede ejecutar, se puede aplicar la convención. ¿Y qué podemos hacer para que esos, o sea, que si solo la han ratificado 14 de estos 54, para que realmente se animen a ratificarla? Claro. Y yo creo que no es cuestión de que se animen, sino que cada país, como tú entenderás, tiene un proceso diferente de ratificación. Entonces hay países que tienen procesos que son mucho más sumarios y mucho más ágiles, entonces la ratificación sucede más pronto. Hay otros países que tienen un proceso mucho más largo, un poco más complejo, ¿no?, para la ratificación. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo. Lo más importante yo creo que es que los países firmen y luego obviamente ratifiquen la Bueno, a ver si conseguimos que España y que la Unión Europea lo haga, ¿no? Sería muy buena noticia. Sería muy buena noticia, sí. Y otra de tus grandes facetas es que no solo tienes experiencia, has participado en mediaciones a nivel comercial, sino también en mediaciones de paz. ¿Podrías explicarnos, para que nuestros oyentes conozcan la diferencia principal y cómo se estructura, ¿no?, una mediación en temas de paz respecto a una mediación comercial? Claro. Cuando uno trabaja en países posguerra, ¿no?, obviamente los elementos para trabajar son mucho más complejos. Las personas están recuperándose de traumas, y en general hay que tener mucho cuidado en cómo uno se comunica con estas personas. Es mucho trabajo, incluso al nivel psicológico, ¿no?, de tratar de entender en qué momento estas personas están dispuestas a un diálogo. Porque imagínate, la mayoría en estas misiones de posguerra, muchas familias pierden miembros de su familia, y entonces las condiciones para hacer una mediación a veces son muy difíciles y hay que hacer un assessment, ¿no?, una evaluación. ¿Es posible o no es posible? Entonces a veces no es posible, no es el momento adecuado, hay que esperar. La diferencia con una mediación comercial, obviamente que normalmente en una mediación comercial estamos hablando de dinero, de contratos incumplidos, etcétera, que siempre también tienen un elemento humano, ¿no? No solamente es sobre el dinero, no solamente es sobre el contrato incumplido, la legalidad del contrato, sino también la parte humana. ¿Qué pasa, no? Si empezamos a analizar el conflicto no solamente es por el papel o por una ley incumplida, sino por lo que pasa al nivel humano, ¿no?, con las personas. Y ahí tienes una experiencia muy potente en Asia, ¿no?, ahora mismo que has participado en esa mediación en Camboya, creo que ha sido. ¿Puedes contarnos un poco sobre la misma, lo que puedas decirnos? Claro, en este tipo de conflictos normalmente tenemos dos partes que son, digamos, muy diferentes no solo en la posición, sino en la capacidad de negociación. Normalmente una parte es la corporación y la otra son comunidades que han sido afectadas por la inversión de esta empresa, de esta corporación. Y en este sentido tenemos no solamente elementos de controversias sobre el contrato incumplido, la concesión, etcétera, sino también daño al medio ambiente, por ejemplo, en el último caso que tuve en Camboya, derechos humanos. Es decir, uno empieza con un tema y en cuanto empiezas a trabajar con las partes te das cuenta de la amplitud, ¿no? De la amplitud. Se ramifica. Exacto, se ramifica. Y entonces cuando estoy trabajando con
10.000 personas afectadas y una corporación, es bastante trabajo de entender de dónde vienen y a dónde quieren ir. Entonces, con este tipo de mediaciones, obviamente, no podemos decir que se solucione en 2 semanas o en 2 meses, puede ser hasta 2 años, ¿no? Pero cuando se obtiene como mediadora, tú me entenderás muy bien, uno de los objetivos principales es la empatía. El momento que las partes entienden de dónde viene cada uno ya pasó la valla de dónde empieza el conflicto y empieza a trabajar el futuro, cómo podemos encontrar soluciones. Pero mientras la empresa dice, no, yo no soy culpable de nada, no hice nada, y las comunidades dicen, bueno, ellos nos tienen que pagar, no entiendo nada, entonces uno no puede llegar a ningún bloqueo. sitio. Claro. Pues Delcy, muchísima suerte en esta nueva aventura. Esperamos que puedas volver a estar con nosotros en unos meses contándonos cómo va y de verdad gracias de corazón por haberte tomado este café con nosotros y haber compartido todas tus experiencias. No, gracias a ti, Marlene. Gracias.